Día 74. El final de su historia. Segundo, el reino del Espíritu. En el centro de la predicación de Jesús después de su resurrección acerca del Antiguo Testamento estaba David y el reino de Dios. Leer Hechos capítulo 1 versículo 3. En la Iglesia, Dios ha restablecido el reino de Israel. Leer Hechos capítulo 1 versículo 6. La ascensión de Jesús a los cielos es descrita como una entronización real. Él es elevado al cielo para ser sentado a la derecha del Padre por toda la eternidad. Leer Hechos capítulo 2 versículos 22 al 36. Sentado en el trono de David, Jesús gobierna su reino. Leer Hechos capítulo 13 versículo 22 al 37. Más que un rey celestial, Cristo es un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Leer Hebreos capítulo 10 versículo 21. El Mesías davídico, recordemos, se esperaba que fuera un sacerdote por siempre. Leer Salmos 110 versículo 4. Y ahora Jesús es entronizado en el templo y santuario del cielo, un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Leer Hebreos capítulo 8 versículo 1. Hebreos capítulo 7. Jesús reina ahora como Rey y Sumo Sacerdote sobre un reino que está tanto en la tierra como en el cielo, un reino que es tanto temporal e histórico como espiritual y eterno. Es un reino que se inició entre los hijos de Israel, pero ahora se extiende hasta los confines de la tierra. Esto lo vemos ya desde Hechos de los Apóstoles. El desarrollo de Hechos muestra a la Iglesia extendiéndose desde Jerusalén. Leer Hechos capítulo 1 al 7. Hacia el norte para restaurar el anterior reino del norte. Hechos capítulo 8. Y de ahí dispersarse a todas las naciones más allá de Israel. Hechos capítulo 10 al 28. Conforme leamos Hechos, notemos que el reino de Dios es un tema constante en la predicación de los apóstoles. Leer Hechos capítulo 8 versículo 12, capítulo 14 versículo 22, capítulo 19 versículo 8, capítulo 20 versículo 25, capítulo 28 versículo 31. El reino es la Iglesia y la Iglesia es el destino de la familia humana. Al enviar su Espíritu sobre María y los apóstoles en Pentecostés, leer Hechos capítulo 1 versículo 14, Hechos capítulo 2. Dios anuncia la coronación de todos sus actos poderosos de la historia de la salvación. La fiesta judía de Pentecostés llamaba a los devotos judíos a Jerusalén para celebrar su nacimiento como el pueblo elegido de Dios, según la ley de la alianza dada a Moisés en el Sinaí. Leer Levítico capítulo 23 versículos 15 al 21. Deuteronomio capítulo 16 versículos 9 al 11. El Espíritu dado a la Iglesia en Pentecostés sella la nueva ley y la nueva alianza traída por Jesús, escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones de los creyentes, tal como prometieron los profetas. Leer Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 8. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Al principio, el Espíritu vino como un viento poderoso que se cernía sobre la superficie de la tierra. Leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Y en la nueva creación en Pentecostés, el Espíritu de nuevo viene como una ráfaga de viento impetuoso. Leer Hechos capítulo 2, versículo 2. Para renovar la faz de la tierra. Dios creó a Adán, el primer hombre, del barro, y lo llenó con su espíritu. Leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Jesús es el nuevo Adán. Leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, 17 al 19. Jesús experimentó una tentación del demonio, tal como Adán lo hizo. Él fue tentado por última vez en un jardín. Leer Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. En la hora del poder de las tinieblas, esto es, en el tiempo del último desafío del demonio. Leer Lucas capítulo 22, versículo 53. El primer Adán, por su desobediencia, trajo el pecado, la división y la muerte al mundo. Por su obediencia a Dios, al voluntariamente despojarse a sí mismo para venir a nosotros como hombre y ofrecerse él mismo en sacrificio en la cruz, Jesús restauró nuestra relación con Dios. Leer Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Esto lo vemos en la cruz. ¿Qué le dice Jesús al buen ladrón? Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leer Lucas capítulo 23, versículo 42. El paraíso, como aprendemos más tarde en el Nuevo Testamento, leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Es el jardín de Dios, el lugar donde la historia de la salvación empieza y termina, con la familia humana siendo digna, una vez más, de comer del árbol de la vida. Leer Apocalipsis capítulo 22, versículos 2, 14 y 19. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, asimismo también todos revivirán en Cristo, dijo Pablo. Leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Así como Adán fue hecho un ser viviente por la infusión del Espíritu de Dios, el nuevo Adán fue hecho un espíritu dador de vida. Leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47. Él infundió su propia vida y poder a los apóstoles después de la resurrección. Leer Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Y empezando en Pentecostés, como un río de agua viva, Él derramará su espíritu sobre su cuerpo, la Iglesia. Leer Juan capítulo 7, versículos 37 al 39.